Buenos Muy bien. días. Muy bien, ¿Cómo se encuentra? muy bien. Gracias. Hoy nos encontramos con el señor, con el doctor Ricardo García, que actualmente es el director de IPASUD, el Instituto para la Pedagogía y el Conflicto Urbano. Gracias por darnos esta entrevista. Coméntanos cómo nació IPASUD. El IPASUD nació como un proceso normal entre las inquietudes que hay por parte de profesores distintos que tenían la idea de que la universidad contara con una institución que se ocupara de los estudios sobre los temas de la paz y del conflicto en Colombia. De manera que nace sobre todo por una conciencia entre algunos profesores a propósito de un tema que es muy importante, que es medular en el país, que es el tema de los conflictos. Entonces, los conflictos suponen pues también procesos de negociación o procesos de paz para terminarlos, y siendo un tema tan central en el país, hubo conciencia de ello y se creó por parte de la rectoría en ese entonces esta institución para que también haya cabida a estudios sobre los conflictos en la universidad. Sí, ¿por quiénes está conformado IPASUD? El IPASUD es una institución pequeña, es importante, es significativa, pero es pequeña desde el punto de vista administrativo. Lo conforman un director, lo conforma además un equipo de investigadores que está conformado por 2 investigadores. El equipo es 2 investigadores, un asistente de investigación y un asistente administrativo, de manera que es un equipo de 4 personas más el director. Y por otra parte cuenta con un consejo directivo del que hace parte la vicerrectoría. Sí, bueno, mientras usted ha estado a cargo de IPASUD, ¿qué objetivos ha planteado usted como director, o sea, a corto, a mediano y a largo plazo? Los objetivos a largo plazo son los de acentuar el componente que llamamos de investigación. El país a largo plazo y a mediano plazo, pero eso impregna toda la actividad que realizamos y que desarrollamos y desplegamos a corto plazo, que es la investigación, habida cuenta, como lo decía antes, de la temática tan importante que existe en el país acerca del conflicto armado. Entonces el objetivo ha sido ir enderezando este instituto a los estudios sobre el conflicto armado interno en Colombia, sobre la violencia interna en Colombia de carácter político, pero no solo la investigación. El objetivo del instituto, además de la investigación social, además de la investigación científica, abarca temas de docencia. Nosotros desarrollamos una cátedra muy importante dentro de la universidad, que es la cátedra de ciudadanía y democracia, o sea que es otra temática que hemos agrupado en las inquietudes y actividades y tareas del instituto: ciudadanía y democracia. Nada que tenemos temas sobre el conflicto, pero también sobre ciudadanía y democracia, temas de investigación, pero también temas de docencia, es decir, de cátedra transversal a todos los programas de la universidad. Bueno, ¿qué proyectos se están llevando a cabo ahorita en IPASUD? En el IPASUD tenemos en el campo de la investigación científica, tenemos un proyecto que tiene que ver, un proyecto amplio, grande, que tiene que ver con el estudio de la relación entre el conflicto armado en Colombia y las estructuras sociales del país y las estructuras políticas, es decir, para demostrar cómo o qué grado de causalidad existe entre unas estructuras de enorme exclusión, pero también de crecimiento económico, de exclusión y de injusticia social, pero también de crecimiento económico, qué vinculaciones tienen esos causales con la perdurabilidad, con la duración ya de 50 años de un conflicto armado. Es fundamentalmente, hay varios, pero fundamentalmente
Ese es un proyecto grande que se desarrolla en 3 etapas, sino 4, y que estamos en la segunda etapa. Listo, perfecto. ¿Cómo IPASUT interactúa con su entorno para la construcción de paz? Nosotros interactuamos primero con la vinculación con los profesores, es decir, en el instituto no solamente trabajamos nosotros, los del equipo, sino que también trabajan profesores de distintos programas, de distintos proyectos curriculares que tienen interés en vincularse a las actividades del instituto. Eso por un lado al interior de la universidad, o sea, vinculación con profesores, con docentes investigadores de distintos programas. Pero nosotros también intervenimos o establecemos contactos con sectores de la comunidad, porque desarrollamos convenios. Ese es otro brazo de nuestra actividad, otro campo. Desarrollamos convenios que tienen que ver con realización de actividades pedagógicas en localidades de Bogotá. Por ejemplo, hace no mucho desarrollamos un convenio con la localidad de Bosa. Sí. Entonces, eso tiene que ver con actividades pedagógicas, pero también con actividades de construcción de comunidad. En Bosa, por ejemplo, trabajamos para construir asociaciones que puedan autónomamente, a través de las cuales la comunidad pueda autónomamente desarrollar actividades de control sobre las autoridades, pero también actividades de relación con los vecinos en temas tan importantes, en campos tan importantes como la cultura. Sí. Bueno, con eso lo del proceso de paz que se está llevando acá en Colombia, me gustaría saber qué opinión tiene usted de cómo se está llevando este proceso de paz en Colombia. Pues el proceso de paz resulta ser, como diría un extranjero, vean ustedes, un extranjero buen observador como José Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, cuando era presidente y ya había comenzado el proceso de paz en Colombia, decía: es lo que resulta más interesante hoy en día en América Latina, digo Pepe Mujica. Yo suscribo ese acerto, esa apreciación de Pepe Mujica, porque le da una gran relevancia, una significación profunda a lo que pueda resultar del proceso de negociaciones en Colombia entre la guerrilla y el Estado. A mí me parece que las posibilidades de esa negociación, las posibilidades de que tenga éxito, resultan de enorme interés para el desarrollo político en el país. ¿En qué sentido? En el sentido, uno, de que si se logra esa firma de ese acuerdo, y todo indica que se puede lograr la firma de ese acuerdo, el hecho mismo de que haya paz, el hecho mismo de que se solucione un conflicto tan largo, trae simbólicamente un mejor estado para el país. Dos, que puede constituir una ampliación de la democracia. El hecho mismo de que aparezcan nuevos actores que dejan la guerra y asumen la política en términos legales, como ocurre o como debe ocurrir en este proceso de paz, pues constituye un aumento en la diversidad, un aumento en la pluralidad, y la pluralidad es esencia de la democracia, de manera que la democracia puede crecer con la pluralidad que sobreviene después de que un actor armado se convierte en actor político. También la democracia, en este mismo segundo punto, puede ampliarse en la medida en que el proceso de paz tenga como consecuencia el surgimiento de comunidades organizadas en los territorios de conflicto que tengan representación política. Eso lo contempla el acuerdo, que los territorios de conflicto se convierten en territorios de paz, y que uno de los elementos que va a constituir ese territorio de paz sea, por supuesto, la representación política de las propias comunidades, no de las FARC en este caso, no de la guerrilla, sino de las propias comunidades que tendrían representación en la Cámara de Representantes, de modo que eso enriquecería la democracia. Y en tercer término, puede constituir un desarrollo importante en términos sociales, dado que los acuerdos también contemplan medidas o reformas en términos de la posesión de tierra y en términos del desarrollo de la pequeña propiedad campesina, lo que podría
constituir avances en un país que se caracteriza por una exclusión enorme, sobre todo en la vida del campo. En el campo, el Gini, que es el indicador de la propiedad de la tierra, revela o evidencia índices supremamente altos, escandalosos de desigualdad. El Gini, el índice Gini de propiedad de tierras o de posesión de tierras es 0.87 en el campo, lo que significa una enorme desigualdad, una escandalosa injusticia social. De manera que las medidas que vengan acompañando este acuerdo de paz podrían representar al menos una mitigación, una atenuación de tanta desigualdad y traer algunos beneficios sociales. Bueno, listo, perfecto. ¿Cómo IPASUD podría intervenir en ese proceso de paz? Y PASUD interviene en el proceso de paz primero en el campo de los estudios, y PASUD desarrolla esos estudios y esos estudios contribuyen, digamos, a discernir aspectos como el que acabo de mencionar, a discernir aspectos que tienen que ver con la relación entre el conflicto y el procesos sociales, estructuras sociales, y por consiguiente entre las estructuras, la reforma de esas estructuras sociales y la paz. Una paz se logra inicialmente con un acuerdo de cese a la guerra, pero no es suficiente, tiene que haber acuerdos sobre avances en el desarrollo social y por consiguiente allí los estudios son importantes. En segundo término, con el debate público, nosotros promovemos foros. Este año hemos promovido foros, por ejemplo, algunos foros que se han desarrollado en el auditorio del Centro de Memoria Histórico del Distrito. De manera que hacemos debates y el debate mismo es democracia, es deliberación, pero también es búsqueda de la verdad. En tercer término, en lo que concierne a las medidas que vendrán después del acuerdo de paz, o sea, el post-conflicto, nosotros estamos en disposición y en la voluntad de participar en todo lo que tenga que ver con construcción de comunidades que necesita un post-conflicto. Bueno, ya que como tocó ese tema del post-conflicto, ¿usted cómo cree que los futuros empresarios o los empresarios actualmente podrían ayudar en ese proceso de post-conflicto? Pues en primer término, teniendo una actitud de colaboración con todas las tareas del post-conflicto. Una cosa principal es que no haya prevención, que no haya prejuicios. Siempre en estos casos puede existir el prejuicio de, bueno, ¿y cómo se vincula un exguerrillero a la actividad productiva? Primero romper con esos prejuicios, o sea, que haya voluntad para estar en disposición de acoger a los que hayan participado en un conflicto. En segundo término, desarrollando actividades de gran responsabilidad que tengan que ver con incorporación de excombatientes a las actividades productivas. Yo creo que básicamente es eso. Y en tercer término, los empresarios deben, con las comunidades en las que trabajan, en las que están instaladas o en cuyos vecindades están instaladas sus empresas, deben desarrollar actividades que vayan en el camino de la equidad social. El capitalismo mundial y el capitalismo colombiano se caracteriza por reproducir enormes tasas de desigualdad y por reproducir elevadas tasas de concentración, de manera que un tema es estar muy dispuestos a aceptar o a inscribirse dentro de proyectos de un capitalismo con rostro más humano, de un capitalismo, digamos, que no tenga tasas tan elevadas, de contribuir por vía tributaria al desarrollo de proyectos de repercusión, de impacto social. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo García. Bueno, gracias a ustedes. Por haber conseguido esta entrevista.